buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Como todos los jueves, analizamos la coyuntura del país y esta semana pues vamos a hablar de lo que ha pasado en el Congreso de la República, qué han hecho nuestros queridos diputados, cuál ha sido el enfoque que le han dado a las agendas que llevan en el Congreso, cuáles son esas leyes que se han tocado. Vamos a profundizar un poco en algunas leyes que están pasando y que son mediáticas y que han tenido muy bonitos nombres, pero cuál será la funcionalidad y la aplicación de esa ley ya en el día a día, es decir, la parte operacional. Para eso tenemos dos invitados de lujo. Nos acompañan dos diputados, nos acompaña el diputado Nery Ramos, tercer vicepresidente del Congreso. Nery Rodas, perdón, por el apellido yo iba a decir presidente, pero todavía no le damos la investidura. Nery Rodas. Y nos acompaña también Elmer Palencia, diputado por el partido Valor. Bien, vamos a empezar a hablar de la agenda o la percepción que se tiene de qué es lo que se está trabajando en el Congreso de la República. Yo siempre le he dicho a mi audiencia que el Congreso de la República, nos guste o no, es ese lugar donde van a converger todas las fuerzas políticas y los intereses políticos del país, nos guste o no, así es. También le he dicho y reiteradas ocasiones a la audiencia que debemos dejar por un lado el tema de la satanización de las negociaciones del Parlamento. Pues el Congreso de la República también, nos guste o no, se tienen que llegar sí o sí a consensos. En el Congreso lo que manda es el número. Las matemáticas no mienten, decía el gallo Claudio, matemáticas hijo. Entonces tenemos que llegar a un número y eso lo llegamos con negociaciones y con alianzas. Pero nuevamente, en el tema de la percepción que se tiene es que el Congreso de la República aún no ha llegado a conocer esas leyes importantes de país, esos consensos de país. Porque ustedes, aunque llegan en representación de estas comunidades, que son sus votantes y sus electores, pues también se pueden tener agendas de país importantes como lo son la ley electoral y de partidos políticos, una ley de servicio civil y un largo etcétera que la gente y la ciudadanía pregunta cuándo se van a enfocar en esos grandes puntos. Y el Congreso de la República se ha quedado en estos últimos, en estos días que lleva, en leyes que tienen muy bonito nombre, que pareciera que son de corte muy social, de mucha ayuda, pero cuando vamos a la parte operativa, cómo van a funcionar, son leyes que tienen una parte técnica, pues que dejan un poco que desear. Bien, inicio con Nery Rodas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que se llega a un Congreso, primero, a llegar a una de las instituciones más desgastadas del país, por la forma en que se ha venido manejando durante no solo la última legislatura, sino durante ya muchos años. Solo el llegar, esa jornada del 14 que dio de todo de qué hablar, se pierde una semana en la corrección de la Corte y volver a elegir la Junta Directiva. Digamos que son momentos que al final se van perdiendo los tiempos y ya una vez instalada la Junta Directiva, pues es arrancar, es revisar, es qué llegamos a encontrar y por dónde arrancamos, porque no es solo, por supuesto que como ya lo decías, el trabajo del Congreso es legislar, es empezar a ver las iniciativas de ley, pero también tenés que llegar y tenés que revisar en dónde estás parado y por dónde arrancamos. Y eso de una u otra forma nos llevó otra vez 15 días, creo yo, en lo que revisábamos la inconformidad de muchos diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso ya ha sido noticia, lo hemos ampliado. Y después de eso, pues, de tomar las decisiones, de abrir un congreso, hasta el palco estaba cerrado, pues no se permitía el ingreso, de hacer un congreso abierto, de tomar esas decisiones, empezar a revisar más de cerca de 300 iniciativas de ley guardadas que no se habían agendado ni siquiera para poderlas leer, y de ahí revisar, que eso es lo que hemos tratado de hacer, apertura total para que todas las bancadas, todos los bloques puedan decir, después de este análisis nos interesa esta, quienes han querido proponer algo y poner algo sobre la mesa en estos primeros 30 y pico, 40 días que hemos estado, lo hemos ido agendando, hemos ido priorizando y ya vendrán iniciativas de alto impacto, como algunas que mencionabas, la ley de competencias, se viene ya este año, es clave por toda la elección de cortes, tenemos que inmediatamente empezar a ver el tema de la ley de postulaciones, no podemos hacer un proceso tan importante sobre cómo están las condiciones hoy, entonces ya vendrán por supuesto los tiempos para empezar a trabajar las iniciativas, leyes de impacto para todo el país y lo que se está esperando, pero había que dar estos primeros pasos, porque era importante tomar esas decisiones, lo que hemos estado haciendo
haciendo desde Junta Directiva para con base a eso ya poder tener las bases necesarias para poder operar como debe hacerse. Bien, tu percepción, Elmer, ¿cómo ves la agenda que ha llevado el Congreso de la República o la falta de agenda que ha tenido el Congreso de la República en estos primeros días? Ya vemos también algún tipo de iniciativas que ya vamos a entrar en análisis de algunas de ellas. Bueno, yo concuerdo con Eric que han existido varios atrasos. Lo que no concuerdo es que se deba a situaciones administrativas o ponerse de acuerdo. Los atrasos que se han dado son claros y ha sido evidente que ha sido una situación de querer resolver precisamente el manejo y cómo se encuentra actualmente un bloque que es de un bloque de diputados independientes. El no comprender, el no entender cómo funciona la ley orgánica del organismo legislativo hizo perder prácticamente que un mes en estar diciendo si se asignaban o no se asignaban las comisiones. Creo que la primera sesión de las comisiones ya nuevamente asignadas se está dando esta semana, y ese atraso por la falta de entendimiento de lo que la Corte de Constitucionalidad ha venido resolviendo desde el año pasado ha impedido que se avance en una agenda que realmente sirva para la población. O sea, estamos como que vamos a resolver lo nuestro y como que sea una agenda propia de poder resolver una situación jurídica de una organización política en particular, dejando a un lado la agenda legislativa de todo un país. Y pareciera que en medio de eso, pues obviamente al presidente Ramos pues le ha sido difícil navegar entre esa situación, porque pues él llega bajo un consenso diferente y la Junta Directiva que asume pues sufre algunos cambios, algunos elementos permanecen de la Junta Directiva anterior, otros pues hay algunos otros cambios ahí, y esa situación generó que tuviéramos una parálisis por un buen tiempo en definir lo de las comisiones, cuando queda claro que si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra, que fue lo que se terminó haciendo, lo que establece la ley orgánica del organismo legislativo, ya estuviéramos avanzando precisamente en una agenda de país y en una agenda que beneficie a la población, porque tal parece que no existe esa ruta, tal parece que no existe ese rumbo. Esperaría en Dios de que ya comencemos a darle rumbo al Congreso. Bien, pues yo los conozco a ustedes de hace bastante tiempo, sé que son personas muy experimentadas, sé que tienen mucho conocimiento del Congreso de la República, de cómo se legisla y cuáles son las funciones de fiscalización y un largo etcétera en el Congreso de la República. También sé que como vicepresidente se ha rodeado también de personas que no tienen esa expertise, son personas que tienen mucha ignorancia en cómo funciona una institución como el Congreso de la República y lo que representa esta investidura. De ahí que hemos visto en algunos temas el Congreso de la República se ha enfrascado y se ha quedado en discusiones que para mí son discusiones más mediáticas, o hemos visto diputados que tratan más de legislar para TikTok que legislar para la población. Y nos hemos visto enfrascados por semanas en temas de que quién lleva lonchera y quién no lleva lonchera al Congreso de la República, solo por poner un ejemplo. ¿Cómo vamos con ese tema en la ciudadanía? Obviamente es bueno que haya esa alternancia y que hayan diputados que llegan con ese tema, pero sí hemos visto, por ejemplo, en el tema, vamos a entrar de lleno en la ley, por ejemplo, de protección al consumidor, que es una ley que tiene un nombre muy bonito. Operativamente son otros 5 pesos. Sí hay que proteger al consumidor y definitivamente hay mucho que trabajar en ese punto. Pero ya cuando nos vamos al tema operacional vemos que cámaras como AmCham, como el CNE, sacan sendos comunicados y dicen: revisemos nuevamente, hagamos un análisis más técnico de estas leyes porque la podemos pasar y va a ser no en beneficio de la población, sino que vamos a perjudicar a la población. En ese sentido, ¿cómo ves esa ley o esa iniciativa? O como dicen ustedes los diputados, el espíritu de la ley. Bueno, 10 segundos solo por lo que comentaba el diputado Elmer. O sea, haber arrancado esta legislatura haciendo la defensa total para que un grupo de mañosos no se quedara con el país, eso fue clave. Y eso no es ni de izquierdas ni de derechas, eso es defender la democracia del país. Y no solo la Corte, creo que no solo la Corte se ha extralimitado en procesos que no les corresponden, que ya hemos hablado de eso, por lo que él mencionaba del partido. O sea, no importa qué partido es, hay procesos que se tienen que cumplir y la Corte no respetó eso.
Y ya hoy no vamos a darle vuelta, hemos cumplido con lo que se nos ha dicho, aunque no estamos de acuerdo, pero hemos cumplido para poder avanzar. Lo que ha pasado ahora entonces es lo que te comentaba en el segmento anterior. Fuimos a desempolvar qué había dentro del Congreso. Y la primera iniciativa que dio mucho de hablar y que sigue sobre la mesa es el tema de las clases pasivas. Ahí ahora hay diputados que tuvieron toda la oportunidad para discutirlo, no lo hicieron. Nosotros lo pusimos sobre la mesa y entonces ya nos dimos cuenta que así como estaba esa iniciativa no era viable. De un grupo de politiqueros que quieren engañar a la gente y entonces le dicen que sí, pero no funciona. Entonces se puso sobre la mesa, hoy se le asignó a la diputada Sonia, a la quinta secretaria del Congreso, que es la presidenta de la Comisión de Trabajo, para que ella se haga cargo y empiece a sentarse con todos los interesados y resuelva de una vez por todas, si esa no es, cuál es la iniciativa para poder atender a este sector. Se habló ya del tema de la ley de competencia, que es otra iniciativa importante para este país. No puede ser que Guatemala sea uno de los pocos países que no tiene una ley de estas. Se puso sobre la mesa también ya. Esta semana se deja nombrada ya una comisión presidencial para que se haga cargo y se siente con todos los sectores. Se puso sobre la mesa la de tarjetas de crédito, que se había otra vez estado guardada. Se sube la discusión y ya es un decreto. Y así vamos con la ley del consumidor. Sabemos que no está desarrollada como para poder responder para lo que el espíritu real, para lo que se está proponiendo, pero de la misma forma, hoy, al igual que las dos que mencioné, también se va a crear sobre una mesa para poder discutir y escuchar a todos los sectores, que es importante tener una ley para proteger al consumidor. Estamos totalmente de acuerdo que es necesaria, pero la tenemos que hacer bien, y por eso es de que se le puso una pausa, la sacamos de agenda y ahora vamos a armar la mesa para poderlo discutir. Y así como eso, se vienen otras más que ya te mencionaba, de importancia para el país, pero estamos haciendo el trabajo, estamos desempolvando y estamos poniendo sobre la mesa las iniciativas que son importantes, cosa que no pasaba en otras legislaturas. Bien, diputado Elmer, las iniciativas que han pasado, nos hemos enfrascado en discusiones al final vanas. La ley, por ejemplo, de la menstruación digna, que si llevaban lonchera, que si almuerzos, y al final no hemos tenido esa profundidad en la ley. Y pues, como les decía, yo los conozco a ustedes son muy técnicos y sé que han leído las leyes, pero le pregunto, diputado, siendo realistas, ¿cuántos diputados o qué porcentaje de diputados habrá leído por completo, por ejemplo, la ley de protección al consumidor? Mira, yo sí creo que hay muchos compañeros ahí dentro del Congreso que no se han quitado la chumpa de activistas y se han puesto el saco de diputados. O sea, no han entendido que ya dejaron de estar como activistas en la calle, criticando, gritando, parándose sobre los escritorios, etcétera, etcétera. Esa fase de ellos ya pasó. Y creo que ya tienen que entrar de lleno en que son diputados dignatarios de la nación, representantes del pueblo de Guatemala. Son uno de esos 160 representantes que tenemos el honor y el privilegio de poder tener iniciativa de ley, poder tener voz y voto en torno a las reglas. Porque las leyes, ¿qué son? Las reglas que rigen una sociedad, que rigen un Estado, que rigen un gobierno. Y tenemos ese privilegio. Ahora, con respecto a las iniciativas que se han ido aprobando, efectivamente, pues son 3 decretos apenas los que llevamos. Sí han habido mucha discusión. Yo he sido uno de los diputados, bueno, llevo, al igual que algunos compañeros, 38 días, 37, 38 días de haber asumido, y pues sí he estado impulsando mucho el tema de poder nivelar el tema de los jubilados y demás, y he estado dándole seguimiento. En la instancia de jefe de bloque le he pedido al señor presidente Ramos que pues se instale esa comisión presidencial, y por lo que escucho por parte del señor vicepresidente ya existe eso. Esperamos tener la información completa porque hasta este momento yo lo ignoraba. Pero volviendo al tema de la ley de la Procuraduría de Protección al Consumidor, mi voto en ese momento, en la tercera lectura, fue en contra. Y hice un llamado, precisamente a lo que tú dices, hice un llamado al Pleno, a todos los diputados al Congreso de la República, que leyeran. Porque a mi criterio, esa iniciativa, así como está, lo que hace es que al pequeño y mediano empresario
Recientemente se estuvo una sesión de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa y un experto nos llegó a presentar que prácticamente que el sector privado en la pequeña y mediana empresa es prácticamente que el 60 y el 70% de la iniciativa privada a nivel nacional están en pequeños y medianos empresarios. Y esa Procuraduría, bajo el modelo como está establecido, que se alimenta únicamente o su financiamiento es exclusivamente el imponer multas, pues lo que estamos generando es un ejército de extorsionadores con licencia. Aquel que va a llegar a la librería, a la farmacia de barrio, aquel que va a llegar a la barrotería, a la tortillería, a extorsionar, a ponerle multas al pequeño y al mediano empresario para sancionarlo. ¿Por qué va a poner multas? Por lo que sea, se lo va a inventar. Si no la tiene, se la inventa, y si no la tienes, la encuentra. ¿Por qué? Porque de eso depende su salario, de eso depende su vehículo, de eso depende su combustible, de eso depende el funcionamiento de la institución. Es que se oye muy bonita las leyes, y aquí hablamos de la ley de competencia y que solo Guatemala no tiene ley de competencia. Pues perfecto, hablemos de cuál es la ley de competencia, porque lo que nosotros no tenemos que hacer es hablar de manera falaz, diciendo de que la ley de competencia va a servir para ayudar a que la inflación no se incremente. En ninguna parte del mundo se ha visto que una ley de competencia sirva para regular la inflación. En ninguna parte del mundo se ha escuchado tampoco se ha visto que una ley de competencia sirva para que podamos reducir los costos de la canasta básica. En ningún momento. Y eso no estoy diciendo que estoy en contra de una ley de competencia, pero no podemos dar argumentos falaces para decir que necesitamos esa ley porque pues eso va a ayudar a que el costo de la vida disminuya, eso va a ayudar para que la inflación disminuya. Eso es mentira, no podemos argumentar eso. Y con la ley de competencia pues todavía había que ver cuál va a ser, porque sé que hay muchas versiones y todavía no hay una oficial, por eso no me quería adelantar con esa ley. La que sí ya están hablando en el Congreso de la República, y es un claro ejemplo de lo que les ponía al principio, la operatividad de la ley. Se habla de la ley de fortalecimiento a la alerta Alba Kenneth, que es una ley muy loable. La intención es muy buena, viralizar y llegar al máximo de personas con el tema de los niños que han desaparecido. Bien, pero es como que yo le dijera, vamos a viralizar y vamos a llegar a la mayor cantidad de personas posibles vía telegrama o vía el correo nacional, que sabemos que es algo que ya no funciona. Lo mismo pasaría si yo intento masificar un mensaje con mensajitos, porque los mensajitos es una tecnología que ya no se usa, que ya está obsoleta. En vez de ver personas con negociaciones de las redes sociales, a la mayoría de las plataformas, Meta, Google, por ejemplo, que podríamos tener como Estado un acercamiento y poder tener ese tipo de masificación de mensajes en plataformas que sí se puede masificar el mensaje, ¿no? Eso es a lo que me refiero en este tipo de leyes, de diputado Negri. Pero yo creo que si salen esas sugerencias, yo sé, es porque hoy ya la iniciativa es una realidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo, creo que el tema de mensajes ya se está quedando obsoleto, y hoy nos llevamos ya la idea y de las propuestas que estás haciendo, porque yo creo que tenemos que escuchar a los expertos y cuál debería ser la ruta real para masificar cuando haya una persona desaparecida, cómo hacemos para que le llegue a toda la población y esto de verdad sea una alerta. Pero como te repito, creo que lo importante es que hoy la iniciativa está sobre la mesa y vamos a escuchar todos los aportes necesarios para cuando tengamos que ya llegar a la redacción final, tenga los insumos necesarios y tenga los colmillos de esa iniciativa para que se convierta en una ley que de verdad sea funcional. Bien, nuevamente caemos en lo mismo, diputado Elmer, es la falta de ¿cómo la vamos a operar al final? Muy bonito, el nombre es muy bonito, pero en la parte operativa deja mucho que decir. Recordate que es un artículo. O sea, no hay mucho que analizar ahí. Es un artículo que prácticamente que dice y obliga que por a través de un mensaje de texto. Yo no sé cuántos hoy en día mandamos mensajes de texto. Yo me recuerdo que cuando inició el tema de la telefonía móvil, después de la privatización de Guatel en su momento y comenzó a proliferar, me recuerdo pues que comenzaron a surgir empresas, para no promocionar a nadie, comenzaron a surgir empresas de telefonía celular y ahí pues daban paquetes de mensajitos. Hoy cuando
ven una telefonía, sí, tantos mensajitos de texto. Nadie. O sea, hoy son las redes sociales. Yo creo que el fin es bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es de que ese artículo específico no resuelve nada. La gente, no sé cuántos amigos que nos están observando a través de las diferentes plataformas hoy, toman su teléfono cuando le llega un mensaje de texto, qué sé yo, de cualquier empresa anunciando lo que sea porque le tomaron su número de teléfono en alguna compra o porque le pidieron su número de teléfono para poder enviarle su factura electrónica. Ya no existe eso. Sí. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos con la gente de las telefonías para poder buscar una ruta. Yo creo que ellos mismos nos podrían dar una buena salida y hacer la reforma correspondiente, pero sin perder el rumbo. El rumbo es viralizar la imagen, porque ¿de qué me sirve fulanito de tal y el nombre y las características? Porque si son caracteres disminuidos, ni siquiera va a ir un link. Vamos a ir al primer corte y regresamos con otra ley que está sonando en el Congreso de la República esta semana y que tenemos que analizar, pues aprovechando que tenemos acá los diputados. Vamos al corte y regresamos. Este 2024, el centro de la música latina está en Viña del Mar. Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Maná, Men at Work, Anita, Peso Pluma y muchos más estarán en Viña del Mar desde el domingo 25 de febrero hasta el 1 de marzo. El festival más grande del mundo, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos en su programa En Contraste, analizando algunas de las iniciativas de ley que están en el Congreso de la República que han generado cierta incertidumbre o ciertas opiniones en los guatemaltecos. Pues en este espacio, en esta mesa de análisis, traemos a diputados para que nos platiquen un poco cuál es su percepción. Pues son dos diputados que nos traen una representatividad de lo que pueden pensar algunos de sus coleguitas en el Congreso de la República. Vamos con la otra ley que está sonando mucho y que tiene un nombre precioso, porque tiene un nombre muy bonito y es el de Internet gratis en las escuelas. Y es una idea muy buena, que haya Internet para la población, porque obviamente toda la educación ahora se debería de manejar y deberíamos de estar cada vez más buscando la parte de la virtualización de la educación. Sé que la parte social o de la sociabilidad que pueden tener los niños en las escuelas, un modelo educativo que esos son otros 5 pesos, pero deberíamos de ir por ese rumbo. Pero nuevamente es una ley donde se pretende obligar a las empresas de telefonía a que presten ese servicio. Y ya si te vas a la parte operativa, nos vamos a, bien, ¿cómo hacemos que esto funcione? Vas a obligar a las empresas privadas a prestar un servicio gratuito hacia el Estado. Sé que hay algún tipo de negociaciones del otro lado, pero nuevamente, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo hacemos que funcione? ¿Quién va a pagar al final estos servicios? Porque no hay servicio gratis. Siempre alguien paga por este servicio. Puede ser la ciudadanía, que se le suban los precios a los productos que ya consumimos normalmente, o un largo etcétera que se puede dar en este sentido acerca de esta parte. Peligroso porque nuevamente más adelante podríamos tener casos de yo necesito que llegue la alimentación a tales entidades del Estado y quiero que restaurante A, B y C son los que lleguen a dar el almuerzo gratis al Congreso de la República, por poner un ejemplo un poco más aterrizado, ¿no? Entonces se abre una puerta que podría tener esa discrecionalidad. Yo tuve la oportunidad de leer esta iniciativa y me surgen esas dudas, que no solo me surgen a mí, me surgen también a la audiencia que tenemos de TV Azteca. Neri, ¿cuál es el tema? Nuevamente, vámonos al espíritu de la ley esta de Internet gratis. Bueno, yo creo que la importancia de poder tener una herramienta de estas para que los alumnos se puedan educar es importante. El cómo es lo que hay que buscar, pero
El tema, creo que lo que debemos de tener la capacidad todas las personas, el gobierno y los diputados, es que tenemos que quitarnos un poco la mentalidad de que las cosas que no estamos todavía listos para poder dar pasos gigantes. Yo sí soy de la idea de que en este país se necesitan tomar decisiones importantes y uno es el tema educación. Que parte discutimos ya esta iniciativa, no es en sí tener wifi en las escuelas, sino va un poco más enfocado en que haya plataformas que se puedan liberar. Y ahí estamos justamente discutiendo que pueda sumarse plataformas de gobierno. O sea, para poder tener realmente un gobierno digital, plataformas que inclusive el tema de SAT, el tema de RENAP, o sea, todas las herramientas que la población necesita, tener acceso para poder hacer sus gestiones y que si yo no tengo datos en mi celular o en mi computadora, hoy no lo puedo hacer. Entonces, eso es parte, creo yo, de lo que se tiene que discutir con esta iniciativa. La ventaja es que ya se tiene ahí una herramienta para la discusión y creo que hay que hacer un mix. Creo que se tiene que sentarse con las empresas que hoy tienen una herramienta que les está dando el Estado para que ellos la puedan explotar, pero también el gobierno tiene que asignarle recursos. O sea, se tiene que hacer un mix donde se pueda tener las condiciones para poder operar, pero creo que la iniciativa es muy interesante, tiene muchas riquezas y se le puede aportar muchas más, que es lo que te decía. O sea, el poder tener plataformas abiertas para que en cualquier lugar del país un alumno pueda meterse y poder tener las herramientas para poder educarse de una forma mejor, creo que es necesario para este país. Bien, nuevamente vamos también con la parte operativa, la parte presupuestaria. Hay instituciones en el gobierno de la República que tienen muy buenos presupuestos que podrían también optar a dar este servicio. Nuevamente, la forma en la que operamos este tipo de iniciativas que tienen muy buen nombre, pero en la parte operativa sí quedan muchas lagunas. Bueno, yo escuchando lo que dice Neri, pues, ¿quién no va a estar de acuerdo? Lo malo es que la iniciativa no dice eso. Si nos vamos a ver qué es lo que dice la iniciativa no contempla eso. Y eso es la parte mala. Porque si nos vamos solamente al nombre de la iniciativa, pues se oye, como tú decís, muy bonito. Pero yo sí invitaría a los ponentes de la iniciativa a que nos lo puedan explicar cómo es que se va a operativizar y de dónde van a salir los recursos. No hay nada gratis. Todo lo gratis alguien lo paga. El tema es quién lo va a pagar y de dónde va a salir la plata. Hace un par de semanas escuchábamos al señor ministro de Finanzas cuando estábamos hablando de la ley de clases pasivas del Estado. Decía, no es factible porque no hay recursos. Entonces, es exactamente ¿cómo comparamos una cosa con otra? O sea, entiendo, salud, educación, seguridad son los tres pilares importantísimos para la atención a la ciudadanía y que un gobierno es lo mínimo que debe dar a la población. El asunto es de que sí se oye bonito, hagamos esto, hagamos lo otro. El asunto es cómo. Yo en la ley no lo encuentro. Como está la iniciativa, no lo encuentro. Arreglémoslo, perfecto. Entonces que vengan los señores ponentes de la iniciativa y nos expliquen cómo. Porque yo puedo salir con una iniciativa, panel gratis para todos, y puedo salir con otra iniciativa, pero perdóneme, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se operativiza? Esa es la situación, porque pareciera que pues cuando se estaba de manera popular, y eso vuelvo a lo que hablaba hace un momento, que pareciera que algunos compañeros no se han quitado la camiseta de campaña y se han puesto el saco de diputados para poder legislar de manera seria y de manera objetiva y haciendo las cosas correctamente para que cuando saquemos una ley, esa ley funcione. Que si sacamos una ley es solamente un espacio en el diario oficial obsoleto que no sirve absolutamente para nada. Bien, lamentablemente ya pues hemos llegado al tiempo y hemos pues llegado al final del programa. Les quiero agradecer a ambos sus posturas. Creo que ha sido muy enriquecedor para la audiencia conocer cómo se están estructurando estas iniciativas y me quedo, creo que con lo que ambos dijeron, que todavía estamos a tiempo de sentarnos, de poder dialogar estas iniciativas, de poder verla de forma técnica, de forma operativa y poder buscar soluciones a iniciativas pues que están de esta manera, pues, buscando un beneficio para la ciudadanía. Bien, les agradezco mucho a ustedes, diputado Elmer, diputado Neri, y a usted por estos 30 minutos de sintonía.
sintonía. Ya saben que si se perdieron el programa lo pueden volver a ver en play.tvaztecaguate.com y también en nuestras redes sociales. Que tenga usted una feliz noche.